Cuando piensas en dinosaurios, probablemente imaginas bestias gigantes y estúpidas que solo sabían comer y pelear. Pero la realidad es que algunos dinosaurios tenían cerebros tan desarrollados y estrategias tan sofisticadas que harían quedar mal a muchos animales modernos. Hoy te voy a presentar 6 dinosaurios que no solo eran poderosos, sino genialmente inteligentes, capaces de resolver problemas complejos, usar herramientas y desarrollar tácticas de caza que rivalizar con los depredadores más astutos de hoy. Prepárate para conocer a los genios del mundo prehistórico. Comenzamos con el Troodon, y este pequeño dinosaurio de apenas 2 metros tenía un cerebro proporcionalmente más grande que el de muchos mamíferos actuales. Su índice de encefalización era comparable al de los loros y cuervos modernos, que son considerados entre los animales más inteligentes del planeta. Pero aquí viene lo fascinante. El Troodon tenía ojos enormes con visión estereoscópica perfecta, lo que significa que podía calcular distancias con precisión milimétrica incluso en completa oscuridad. Era un cazador nocturno que usaba estrategias de emboscada increíblemente sofisticadas. Los fósiles muestran que construía nidos elaborados, donde incubaba sus huevos con una precisión de temperatura que rivalizar con las incubadoras modernas. Pero lo más impresionante es que algunos científicos creen que si los dinosaurios no se hubieran extinguido, el Troodon podría haber evolucionado hacia una forma de vida inteligente similar a los humanos. Su cerebro ya estaba en el camino correcto hace 75 millones de años. El Therizinosaurus no solo era el vegetariano más grande de todos los tiempos, sino también uno de los más inteligentes. Este gigante de 16 metros había desarrollado una estrategia de supervivencia genial. Usar sus garras mortales de 1 metro de longitud no para atacar, sino para crear arquitectura defensiva. Los fósiles sugieren que estos dinosaurios trabajaban en grupos coordinados para derribar árboles específicos y crear barreras naturales alrededor de sus zonas de alimentación. Era como si tuvieran ingenieros civiles de la época jurásica planeando sistemas defensivos complejos. Sus garras no solo servían para arrancar hojas, sino que las usaban como herramientas para modificar su ambiente según sus necesidades. Podían crear senderos, despejar áreas y hasta construir refugios temporales usando vegetación. Era un genio de la ingeniería prehistórica disfrazado de dinosaurio pacífico. Pero si quieres conocer al maestro de la guerra psicológica, déjame presentarte al Dilophosaurus. Olvídate de la versión de Jurassic Park con veneno y volantes desplegables. La realidad era mucho más interesante. Este depredador de 7 metros tenía 2 crestas óseas en la cabeza que no eran solo decoración, sino sofisticados instrumentos de comunicación. Podía producir sonidos de baja frecuencia que viajaban por kilómetros, coordinando ataques grupales con una precisión militar. Su estrategia de caza era diabólicamente inteligente. Un grupo de Dilophosaurus podía rodear completamente a una manada de herbívoros usando señales acústicas, creando emboscadas perfectas donde cada individuo sabía exactamente cuándo y dónde atacar. Era como si tuvieran radios de comunicación integrados en sus cráneos, permitiendo tácticas de caza que no volverían a verse hasta que los humanos inventaran la guerra coordinada. El Oviraptor literalmente significa ladrón de huevos, pero este nombre es una de las injusticias más grandes de la paleontología. En realidad, era un padre devoto y extremadamente inteligente que había desarrollado estrategias de crianza tan sofisticadas que rivalizan con las de las aves modernas más inteligentes. Este dinosaurio emplumado de 2 metros construía nidos con sistemas de ventilación complejos, controlaba la temperatura de incubación con precisión científica y enseñaba a sus crías técnicas de supervivencia mediante juegos elaborados. Pero aquí viene lo increíble. Los oviraptors habían desarrollado una forma primitiva de agricultura. Enterraban semillas en patrones específicos alrededor de sus nidos, creando jardines que atraían insectos para alimentar a sus crías. Era como si hubieran descubierto la permacultura 70 millones de años antes que los humanos.
Algunos especímenes fósiles muestran evidencia de que decoraban sus nidos con piedras coloridas y plantas específicas, demostrando un sentido estético que sugiere capacidades cognitivas muy avanzadas. El Deinonychus revolucionó nuestra comprensión de los dinosaurios porque demostró que eran cazadores increíblemente inteligentes y coordinados. Este raptor de 3 metros había desarrollado la táctica de caza en manada más sofisticada del mundo prehistórico. Usaban una estrategia llamada caza persistente, donde diferentes miembros de la manada se turnaban para perseguir a la presa, manteniéndola en estado de estrés constante hasta que colapsaba por agotamiento. Pero lo que los hacía geniales era su capacidad para adaptar tácticas en tiempo real. Si una estrategia no funcionaba, podían cambiar de formación instantáneamente, como si tuvieran un entrenador invisible coordinando el ataque. Sus garras en forma de hoz no solo eran armas, sino herramientas de escalada que les permitían trepar por dinosaurios grandes como si fueran montañas vivientes. Podían saltar de espalda en espalda de hadrosaurios gigantes, usando sus cuerpos como plataformas para ataques coordinados desde múltiples ángulos. Y terminamos con el Mayasaura, cuyo nombre significa madre lagarto, y este herbívoro había desarrollado la primera civilización dinosauria conocida. Vivían en colonias de miles de individuos que construían ciudades prehistóricas con nidos organizados en patrones geométricos perfectos, sistemas de drenaje para prevenir inundaciones y hasta guarderías comunales donde adultos no relacionados cuidaban crías de otros. Habían desarrollado una forma primitiva de educación donde los jóvenes aprendían técnicas de supervivencia mediante demostraciones grupales. Los Mayasaura adultos enseñaban a las crías a reconocer plantas tóxicas, identificar depredadores a distancia y hasta técnicas básicas de camuflaje. Pero lo más impresionante es que tenían una estructura social jerárquica donde diferentes individuos tenían roles específicos: exploradores, guardianes, educadores y hasta médicos que cuidaban a individuos heridos usando plantas medicinales. Era como si hubieran desarrollado una sociedad cooperativa compleja que no volvería a verse hasta la aparición de los humanos. Estos 6 dinosaurios nos demuestran que el mundo prehistórico no estaba poblado por bestias estúpidas, sino por criaturas con inteligencias especializadas que habían desarrollado estrategias de supervivencia increíblemente sofisticadas. Cada uno había encontrado formas únicas de usar su cerebro para dominar su ambiente, de manera que rivalizar con los animales más inteligentes de hoy. La próxima vez que pienses en dinosaurios, recuerda que algunos de ellos eran tan inteligentes que podrían haber desarrollado civilizaciones si hubieran tenido más tiempo. ¿Cuál de estos genios prehistóricos te impresionó más? ¿Crees que los dinosaurios podrían haber evolucionado hacia formas de vida inteligente como los humanos? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para conocer más secretos de la inteligencia prehistórica.